Así somos así somos los abogados. Este, acá en Buenos Aires es la media hora, así que imagínate que, este, bueno, eso en época de presencialidad. No sé ahora cómo están funcionando con el tema de las audiencias Las, semipresenciales, ¿no? Estamos, se maneja, los 15 minutos siguen estando, siguen estando. ajá, Pero de todas maneras, por cortesía, uno trata siempre de estar en el horario indicado sin dilación. exactamente. Bueno, ahí está conectada Claudia Isabel Rojas de Santa Cruz. Bienvenida, Claudia. Creo que es la primera vez que se conecta con nosotros. Comentábamos recién, Daniel, que este grupo de estudios es un grupo muy federal, tiene miembros de casi todas las provincias argentinas. Ordinariamente, cada reunión cuenta eh, con presencias de 15 o más provincias, pero además después tenemos esto que queda grabado en YouTube, que lo ve mucha gente, e incluso lo usan como material de estudio en la facultad. Qué bueno. Lo cual me consta porque lo he visto citado, lo he visto mencionado. Así que te agradecemos, en primer lugar, que hayas aceptado esta invitación. Te agradecemos también en nombre de la Bolsa de Alimentos, porque cada actividad que nosotros hacemos, recaudamos voluntariamente fondos para la Bolsa de Alimentos, para que los que menos tienen tengan un plato de comida y tengan una posibilidad de mejorar su vida. Aunque más no sea con esto que es tan básico que es comer. Y ese es nuestro granito de arena que vamos aportando, amén de que aportamos a la capacitación de todos nosotros, ¿no? Cada profesor que invitamos, todos aprendemos y luego debatimos. Bueno, hoy tenemos a Daniel Pizarro, que es muy conocido. Yo diría que, como diría el Código Civil, se, se pres- es como la ley, ¿no? Se presume conocido Daniel Pizarro, pero igual Muchas vamos a gracias. mencionar un par de antecedentes, que es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Córdoba, Derecho Privado 7, que es el capítulo de daños, autor de numerosos libros y publicaciones. El último es el tratado sobre daño moral. El último fue la edición actualizada de Daño Moral, sí. Sí. Ajá, muy bien. Gran libro. Bueno, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, premio Conex de 2016, del año 2016, hincha de Talleres de Córdoba, eso Estamos hay en que una decir. semana muy tensa. Una semana muy tensa, sí. Este, y bueno, bienvenido, Daniel. El micrófono Gracias, es tuyo. Raúl. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Siempre es un placer poder reunirse, así sea en la virtualidad, con colegas, con jueces, para hablar de estos temas jurídicos que son tan importantes. El tema del daño moral, que vamos a abordar en una hora y 10, no más de eso. Luego abrimos una etapa de preguntas, si ustedes quieren. Es un tema que se ha desarrollado en el derecho civil, en el derecho privado, pero que tiene profundas proyecciones al derecho laboral, al derecho del trabajo, como ustedes lo saben mejor que yo. Hay varias cuestiones a tratar de la figura en general, para luego hacer alguna reflexión sobre la problemática en derecho del trabajo. Y me parece que quizás el punto de partida sea eh, ahondar un poquito sobre el concepto de daño y el concepto de daño moral. Porque me parece que a partir de la cuestión conceptual y de su dilucidación, podremos dejar en claro algunas premisas que me parecen básicas. La primera de ellas: en nuestro sistema no existe otra categoría que daño patrimonial y daño moral o extrapatrimonial. No hay, en mi opinión, terceros géneros: daño estético, psicológico, psíquico al proyecto de vida. Daño es patrimonial o extrapatrimonial. Eh, y en segundo lugar, una vez que hayamos precisado el concepto, tratar de avanzar en algunas
cuestiones básicas que plantea la figura tal como está regulada en el Código Civil y Comercial. Fundamentalmente los problemas vinculados con la legitimación activa, tema en el cual habrá que hacer alguna serie de consideraciones de lege lati y de lege ferenda, y las cuestiones muy complejas y muy delicadas referidas a la cuantificación de la indemnización por daño moral. ¿Cómo se valora el daño moral? ¿Cómo se lo cuantifica? Tema en el cual campeó durante mucho tiempo la más absoluta anarquía, y que me parece el nuevo código intenta, con algunos instrumentos adecuados, generar, gestar, producir algunos estándares o esquemas que permitan una guía para esa valoración y cuantificación del perjuicio. Parece que allí están los grandes temas que el daño moral presenta como institución general, que luego a la hora de proyectarse al campo del derecho del trabajo asume también algunos matices, como la jurisprudencia de los tribunales del trabajo lo ha perfilado claramente. Vamos a empezar por el concepto de daño y de daño moral. Ustedes saben que la noción de daño podría ser enfocada desde una doble perspectiva según los sistemas normativos. Podemos hablar de un concepto doctrinario de daño que tiene enorme importancia en aquellos países que, a diferencia del nuestro, no brindan un concepto normativo de daño. Y podemos hablar de un concepto normativo de daño que cobra especial significación en sistemas como el que tenemos en Argentina, en donde el legislador claramente lo ha determinado, sacándolo en muy buena medida del plano del mero debate doctrinario, conclusión que no varía por el hecho de que sea bastante pobre la regulación que tiene desde un punto de vista de técnica jurídica. Primero que tenemos que preguntarnos, para entender cuál es el régimen normativo que tenemos en Argentina en materia de daño en general y de daño moral en particular, cuáles son las grandes doctrinas que ha habido en torno al daño, para ver por cuál de ellas se habría inclinado el legislador. Hay como mínimo 3 o 4 posiciones en torno a este tema. El ascribirse a una u otra, vamos a ver enseguida, va a tener consecuencias jurídicas importantes. Dentro de un rato nos vamos a preguntar, ¿puede una persona jurídica, una sociedad anónima, experimentar daño moral? Y la respuesta será, depende del concepto de daño y de daño moral que usted tenga. Vamos a analizar un poquito, muy sucintamente, las grandes líneas doctrinarias en torno al concepto de daño. Una primera posición dice que daño es igual a lesión a un derecho subjetivo. Quienes siguen estas ideas nos dirán que, como el daño es igual a lesión a un derecho, la gran clasificación de los daños en patrimonial y extrapatrimonial irá de la mano de la gran clasificación de los derechos. Lesiona un derecho patrimonial, generará daño patrimonial. Lesiona un derecho extrapatrimonial, generará un daño moral o extrapatrimonial. Tesis que en Francia fue avalada por la autoridad de los hermanos Massot, o sea, referentes muy importantes, y entre nosotros por juristas de la talla de Brecht. Esta tesis tropieza, sin embargo, con algunas dificultades, porque no es cierto que de la lesión a un derecho patrimonial deba seguir solo un daño patrimonial, y no es cierto que de la lesión a un derecho extrapatrimonial deba producirse un daño moral o extrapatrimonial, necesariamente, y no uno de otra naturaleza. Ejemplos: un señor va cruzando la calle, lo atropella un ómnibus que circula a gran velocidad, pasa el semáforo en rojo y a raíz del impacto le tienen que amputar una pierna.
Hay una lesión a la integridad corporal, a la integridad psicofísica y espiritual, bienes extrapatrimoniales, derechos extrapatrimoniales. Se genera sin duda alguna un daño moral o extrapatrimonial, pero también a raíz de la lesión a ese bien jurídico, a ese derecho extrapatrimonial, se van a generar consecuencias económicas. Nuestro damnificado pierde aptitud productiva, pierde aptitudes vitales, llevándonos al terreno de la incapacidad vital. Era un albañil o era un abogado, ni que haber sido un futbolista profesional. La incapacidad genérica es alta y la específica mucho más, y esto se proyecta en el plano económico, con lo cual de la lesión a un derecho extrapatrimonial o a un bien jurídico de esa naturaleza, le sigue no solo un daño moral, sino también en este caso un daño patrimonial. A la inversa, es posible que de la lesión a un derecho patrimonial puedan generarse no solo consecuencias patrimoniales, sino también menoscabos de tipo espiritual. Ejemplo, me caso y me voy de luna de miel a Punta Cana. Contrato uno de esos viajes enlatados que consisten en, llego al aeropuerto, me suben a un charter, llego a Punta Cana, me van a esperar al aeropuerto, me llevan al hotel, voy a un hotel all inclusive durante 15 días, termina mi estadía, me vuelven a buscar para llevar al aeropuerto y vuelvo a Córdoba. Bueno, termina la fiesta, llegamos al aeropuerto, tomo el avión, cuando llegamos a Punta Cana, nadie me ha venido a buscar. Mi mujer se pone un poco nerviosa, pero le digo, mira querida, a veces pasan estas cosas, no te preocupes, el hotel sé que no está muy lejos, tomamos un taxi y vamos al hotel. Cuando llegamos me presento los vouchers y me dicen, no tenemos reserva hecha para usted, pero mire que yo le he pagado a la agencia de viaje, tengo un contrato de turismo, acá está. No hicieron la reserva y menos aún no nos han pagado, así que usted no tiene habitación. Bueno, no importa, arreglaré la vuelta, denme una habitación, la pagaré con mi tarjeta de crédito, lamento decirle que el hotel está lleno. Bueno, ¿me podrá conseguir alojamiento en algún hotel de la zona? Me es triste decirle, me dicen, que hay una gran feria de moda y no va a conseguir una cama en toda República Dominicana. Bueno, furioso vuelvo al aeropuerto, hablo con la gente de la compañía aérea para reprogramar mi regreso a la Argentina y me dicen, usted no tiene vuelo de regreso. Me han estafado. ¿Lesiona un derecho patrimonial? Por supuesto. ¿Genera daños patrimoniales? Sin ningún tipo de dudas. Pero además me arruinaron la luna de miel, lo cual me lleva a un daño moral o extrapatrimonial importante. Va de suyo que este concepto no nos sirve para encontrar la figura del daño resarcible. Una segunda línea de pensamiento, más depurada que la anterior, sostiene que daño es igual a lesión a un interés protegido por el ordenamiento jurídico o al menos no reprobado por este, expresión que tiene que ser tomada en un sentido amplio. Tesis de Zanoni, de Bueres, de Cupis en Italia, quienes siguen estas ideas afirman que el daño, en verdad, opera por minoración de intereses, esto es de necesidades que nosotros aspiramos a satisfacer a través de ciertos bienes jurídicos, muchos de los cuales no trascienden un ámbito de tutela institucionalizada. La integridad corporal, por ejemplo, que mencionábamos recién, o el derecho a la plenitud en esa integridad corporal, satisface intereses, léase necesidades espirituales, vivenciales. Nuestra plenitud de vida depende de esa integridad psicofísica y espiritual, y también satisface intereses económicos, porque de mi plenitud física estará mi aptitud productiva, no solo en el sentido de ganar, de generar recursos, sino también de hacer actividades económicamente valorables, aunque no sean ingresos. Desde esta perspectiva, nos dirán, el daño es la lesión a ese interés patrimonial
o extrapatrimonial. Entenderán ustedes que en los ejemplos que dimos recién, en el caso del señor que era atropellado por el ómnibus y le amputaban una pierna, se han lesionado intereses que estaban ligados a esa plenitud física y espiritual que él tenía, que gravitarán sobre aspectos económicos y que gravitarán también sobre aspectos que hacen a su espiritualidad, a su subjetividad. Y lo mismo en el otro ejemplo, el de la luna de miel. La lesión a los intereses que yo tenía ligados a ese contrato de turismo, cualquiera sea el nomen juris que le den, proyectará sus efectos sobre intereses económicos, me estafaron, y sobre intereses espirituales, vivenciales, me arruinaron la luna de miel. Quienes participan de estas ideas, sin embargo, no se ponen de acuerdo en torno a qué debe entenderse por interés no patrimonial. Algunos autores, como Zanoni, como De Cupis en Italia, dicen interés no patrimonial es eso, todo lo que sea no patrimonial. Otros, como Bueres, nos dirán interés no patrimonial es interés espiritual. La diferencia parece sutil, pero no lo es, porque a la hora de responder a la pregunta, ¿puede una persona jurídica experimentar daño moral o extrapatrimonial? Zanoni y De Cupis nos dirán sí, porque es portadora de intereses de esa naturaleza extrapatrimoniales. Bueres nos dirá no, porque carece de espiritualidad y consecuentemente no puede ser damnificado por daño moral. ¿Ven ustedes cómo lo conceptual puede tener proyecciones prácticas muy significativas? Una tercera línea de pensamiento que ha sido mayoritaria en el derecho argentino, en el Código de Vélez, que creo yo sigue siéndolo también ahora, sigue de cerca las ideas de Alfredo Orgaz, quien, analizando los textos del Código de Vélez, decía que el concepto de daño podía ser entendido en un doble sentido. Daño en sentido amplio y daño en sentido estricto o daño resarcido. El daño en sentido amplio, decía Alfredo Orgaz, se identifica con la concepción de daño de las dos posiciones que hemos visto anteriormente. Nosotros podríamos decir que en sentido amplio daño es la lesión a un derecho o a un interés jurídicamente protegido o no reprobado por el ordenamiento jurídico. Este concepto de daño, decía Orgaz, es el que usan los penalistas cuando hablan de los delitos de resultado, cuando el daño integra el tipo delictual. Esta noción de daño amplia es la que utilizamos cuando hablamos de prevención del daño, de prevención del perjuicio, de lo que es hoy la responsabilidad civil preventiva. Pero, agregaba Orgaz a continuación, no es este el sentido y el alcance que el Código Civil le da al daño elemento de la responsabilidad civil, al daño indemnizable, al daño resarcible. El daño resarcible, el daño indemnizable, no es la lesión a un derecho, ni es la lesión a un interés jurídicamente protegido o al menos no reprobado por el ordenamiento jurídico, sino que es algo distinto. Es la consecuencia perjudicial que deriva de la lesión a ese derecho o a ese interés. Daño resarcible es perjuicio, es detrimento, es menoscabo, es consecuencia perjudicial. Cuando ese menoscabo que deriva de la lesión a un derecho o un interés se proyecta sobre el patrimonio, ya sea en su composición actual, ya sea en sus proyecciones futuras, normales, previsibles, estaremos en el terreno del daño patrimonial. Cuando se proyecta sobre la espiritualidad del damnificado, quebrantándola, generándole un disvalor subjetivo perceptible, estaremos en el terreno del daño moral, extrapatrimonial o a la integridad espiritual. Yo en lo personal creo que una correcta conceptuación del daño, elemento de la responsabilidad civil,
requiere necesariamente de la presencia de dos elementos. Tiene que haber un interés jurídicamente protegido o al menos no reprobado por el ordenamiento jurídico, patrimonial o extrapatrimonial, más una consecuencia perjudicial. No hay daño resarcible si solo hay lesión a un interés sin consecuencia perjudicial o si solo hay consecuencia perjudicial sin la lesión a un interés. Me parece que ambos elementos tienen que estar presentes y tienen que aparecer amalgamados. Por eso yo creo que el daño es la consecuencia perjudicial que deriva de la lesión a un interés patrimonial o moral, individual o colectivo, con lo cual se engloba dentro del concepto no solamente la categoría de los daños individuales, sino también la de los daños colectivos. Traslademos ahora este razonamiento, esta introducción que hemos hecho a los textos del Código Civil y Comercial. Yo creo que los textos del Código Civil y Comercial, artículos 1737, 1738, no son del todo depurados a la hora de conceptuar normativamente la figura, pero dan pie para sostener que en el Código Civil y Comercial aquellas ideas de Orgaz, interpretando el Código de Vélez, en el sentido de que la noción de daño puede ser vista con un sentido amplio y con un sentido estricto, están presentes. En el artículo 1737 del Código, bajo el rótulo concepto de daño, el nuevo código dice, me permito leerlo, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés jurídicamente protegido que tenga por objeto el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Fíjense que ustedes que esta noción de daño, este concepto de daño, es el daño en sentido amplio del que habla Borgas. Nos va a servir, insisto, para determinar un concepto de daño a la hora de hablar de la responsabilidad civil preventiva, de la tutela preventiva, de la prevención del perjuicio. Lo van a usar los penalistas a la hora de los delitos de resultados o materiales. Pero el daño resarcible, el daño indemnizable, no es ese daño que contempla el 1737. Está en el artículo siguiente, en el 1738, bajo el rótulo indemnización. La indemnización, lo leo, dice la norma, comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante del beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias, subrayo consecuencias, de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Y el 1741, 3 artículos después, regula la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, léase daño moral, cuando dice estar legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo, y luego sigue la norma que vamos a verla enseguida. Con lo cual me parece que en el nuevo código la idea de daño en sentido amplio y daño resarcible en sentido estricto está claramente reflejada y manifestada. Conforme a esta perspectiva, el daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial o moral. No hay lugar, a mi modo de ver, para terceros géneros. Con lo cual, entenderán ustedes que yo rechazo que pueda hablarse como daños autónomos, como categorías autónomas de daños, al daño estético, al daño psíquico, psicológico, sexual o al proyecto de vida. Esas tipologías describen formas de lesividad, daño en sentido amplio, si ustedes quieren utilizar la terminología que venimos empleando hasta ahora. Pero en definitiva, de esas circunstancias, el daño va a ser patrimonial o moral. No hay lugar para terceros géneros que en la mayoría de los casos conducen a que un mismo perjuicio
pueda ser resarcido más de una vez bajo distintos nomen juris. Ejemplo, daño estético. Vamos a suponer que una señorita, joven, bella, muy agraciada, modelo top, conductora de programas de televisión, una carrera venturosa, está por ser contratada por Disney como el rostro de Disney, la figura de Disney en América Latina, sufre un terrible accidente y queda a raíz de esos con secuelas muy severas. Le amputan un brazo, desfiguración en la cara por quemaduras, lo cual le genera un quebrantamiento psicofísico y espiritual sumamente grave. Viene a vernos para ver qué puede demandar por daños y perjuicios ante esta situación tremenda que ha padecido. Bueno, empiecen ustedes a imaginarse el posible catálogo de daños resarcibles que podríamos llegar a encontrar. A ver, va a tener gastos médicos, no solamente pasados y actuales, sino también futuros. Tendrán que hacerle intervenciones en el futuro, injertos, trasplantes, etcétera, etcétera. Bueno, daño emergente, actual y futuro. Va a haber que cambiarle prótesis que le han tenido que poner a raíz de las lesiones experimentadas y que tienen una duración de 8 a 10 años. Daño emergente futuro. Ha perdido buena parte de los contratos que tenían, que estaban ligados a su armonía física, a su plenitud, lucro cesante. Iba a ser la futura Susana Jiménez Argentina. Tenía unas perspectivas espectaculares, pérdida de chances. Todos daños económicos. Daño moral. Parece fuera de discusión que el quebrantamiento espiritual que ha tenido tanto el pasado como el que se proyectará hacia el futuro va a ser muy grande. Esto es daño moral. Pérdida de chances de vida en relación. En otro tiempo se hablaba de pérdida de chances matrimoniales, como si el matrimonio fuera el único destino expectable de la mujer. Hoy hablemos mejor de chances de vida en relación, que se van a ver afectadas, no porque quien está en situación como la que queda esta chica no pueda tener una vida social, afectiva y espiritual, inclusive de pareja, normal como cualquier persona, sino porque es evidente que la situación en la que ha quedado no es la misma de la que estaba antes, inclusive en el plano personal, en el plano íntimo, se siente disminuida, no tiene ganas de interactuar con otras personas, está afectada por cómo ha quedado. Esto es daño moral actual y futuro sin ningún tipo de duda. Y deberá ser resarcido. Ahora, yo no puedo mandar a resarcir todo eso y además reclamar daño estético como si fuera un daño autónomo. Bajo el ropaje daño estético se describe una forma de lesividad del daño en sentido amplio del que hablábamos, pero para ir luego al daño resarcible, al daño indemnizable, habrá que buscar el camino de las consecuencias. Por eso, no me parece de recibo en el derecho argentino sostener que existen otras categorías de dañosidad, el daño estético, el daño psíquico, el daño sexual, el daño biológico, el daño al proyecto de vida, describen formas de lesividad. En mi opinión, el daño es patrimonial o moral. Claro, a esta altura ustedes me dirán, ¿y por qué han hecho su irrupción todas estas nuevas categorías de dañosidad en el derecho argentino? Mire, yo creo que en la mayoría de los casos esto puede ser atribuible a conceptos de daño poco depurados o a una subyugación por lo que nos viene de afuera, que a veces se toma sin tener en cuenta el entorno en el cual se gestaron, y que a veces ese tipo de importaciones generan reacciones similares a los injertos. El mayor problema que un injerto, que un implante puede tener es el rechazo por parte del organismo, y esto se da sin ningún tipo de dudas. Quizá para ello, y para entender mejor lo que digo, sea necesario hacer un poquitito, unos minutos nomás de derecho comparado.
estas construcciones nacen en el derecho italiano. Derecho italiano, el Código Civil italiano de 1942, ha sido considerado uno de los códigos modelos del siglo XX por su técnica legislativa, por su rigurosidad. Ha sido tan bueno, y sigue siendo tan bueno, que mucha gente se olvida de su raíz ideológica. Fue un código fascista. 1942, ¿quién gobernaba en Italia? El Duce. No por eso el código debía ser descalificado. Sigo creyendo que fue un muy buen código, y lo es. Pero en materia de daño moral, adoptaron un criterio muy restrictivo. En materia de daño moral, los italianos solo admitían el daño moral en aquellos casos en los cuales el legislador expresamente lo tipificara, expresamente lo admitiera. Y si uno mira el código italiano, se va a encontrar que eran muy pocos los supuestos en los cuales el daño moral era admitido. La mayoría eran delitos del derecho criminal, lo cual dejaba sin emplazamiento dentro del código a los supuestos más importantes de generación de ese tipo de daños morales. Ustedes saben que Italia fue aliado de Alemania y de Japón en la guerra, pierden la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia sanciona ya por el año 48 una nueva constitución que reemplaza a la fascista, de corte social cristiano, y como todas las constituciones de la época posguerra, empiezan proclamando y declamando la importancia y la tutela de los derechos que hacen a la dignidad de la persona humana, dignidad de la persona humana que fue hackeada y bastardeada a niveles insospechados en las décadas del 30 y del 40. Y se encuentran con que tienen una constitución que por un lado les dice estos derechos que hacen a la dignidad de la persona humana están en la cima de la tutela jurídica, son fines en sí mismos, hacen a la esencia del sistema constitucional que hemos implementado, por un lado, y por otro un código civil que dice que cuando se lesionan esos derechos o intereses ligados a esos derechos, la reparación del daño no patrimonial es raquítica, solo en los casos en que el legislador lo tipifica. Algunos han querido relacionar la solución italiana con la que tenía el código alemán, pero se olvidaron de un detalle no menor. El código alemán no es de cláusula general, es de intereses protegidos y tiene normas que expresamente decían que cuando se lesionaban ciertos derechos, vida, integridad corporal, intimidad, honor, imagen, cualquiera sea la forma y modo en que operara la lesión, en la reparación debía comprender todo, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Los italianos no se llevaron ese artículo. Entonces se encontraron con esta dualidad. Frente a esto tenían dos caminos. El primer camino, que quizás es el que hubiéramos seguido en Argentina, declararon inconstitucionalidad el Código Civil. El sistema menguado de reparación que éste aceptaba y proclamaba era incompatible con los estándares de tutela de la dignidad de la persona humana que consagra luego la Constitución del 48. La segunda alternativa fue la gran italiana, con mucha genialidad. Los italianos dicen, bueno, en realidad cuando el Código Civil habla de daño moral, toma el viejo pretium dolori de los romanos, pero hay daños extrapatrimoniales que no son el daño moral y que hay que tratarlos de alguna manera y bueno, no están en el código tipificados, pero eso no significa que estén prohibidos, entonces aparecen figuras como el daño biológico, el daño estético, el daño psíquico, el daño a la vida en relación, como formas autónomas de dañosidad que procuran llenar aquellos vacíos que tenía el Código Civil italiano. Esto nosotros no lo necesitamos. No lo necesitamos porque tanto el Código de Vélez como el Código nuevo que tenemos, en este punto, eran y son muy superiores al sistema italiano. Dan pie
perfectamente, dan pie perfectamente para sostener un concepto amplio de daño patrimonial, más allá de la realidad productiva ya delineada de la persona. Y decíamos también que permite perfectamente un concepto de daño moral o a la integridad espiritual lo suficientemente amplio como para no tener necesidad de generar construcciones que los italianos las tuvieron que hacer a la luz de lo que tenían. Nosotros me parece que tenemos un régimen normativo muy amplio, muy flexible, que, si es rectamente interpretado, permite albergar todos estos supuestos bajo los dos rótulos que nosotros tenemos, que es el del daño patrimonial y el del daño moral. No hay otra alternativa. Por lo tanto, en mi modesta opinión, no hay en el sistema argentino otra categoría de daño que no sea el daño patrimonial y el daño moral, interpretados con la flexibilidad y la amplitud que corresponde. Alguno me dirá, pero dígame, ¿y no sirve hablar de daño estético, de daño psíquico, de daño sexual? Yo creo que puede servir a los fines de explicitar al juez el tipo de dañosidad que se ha producido para que valore las consecuencias de la lesividad. Cuando yo le digo al juez, en el caso de nuestra modelo que ha sido gravemente afectada, señor juez, vea mi daño estético, en qué ha consistido, vea mi daño estético, cuál ha sido, valore las consecuencias perjudiciales del mismo, no como rubro autónomo, pero valóreme todo el perjuicio patrimonial que se me ha generado a raíz de esto y todo el perjuicio extrapatrimonial comprensivo de la pérdida de chances que esto me ha producido. Obligarlo al juez a que lo pondere. Lo mismo en el caso del daño psíquico. La minoración a mi integridad psíquica, a mi psiquis, generará sin ningún tipo de dudas consecuencias perjudiciales que se proyectarán hacia lo patrimonial, hacia lo espiritual, hacia ambas. Pero una vez que agotamos esos contenidos, no puedo mandar a pagar un daño psíquico como una entelequia. Bueno, es esta presentación que me parece que es importante. Vamos a entrar al análisis del artículo 1741. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Lo leemos para recordar su texto. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre una gran discapacidad, tiene también legitimación a título personal según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste, y esto es muy importante, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Primera pregunta, daño moral y daño extrapatrimonial, ¿son conceptos sinónimos? El código utiliza las locuciones daño moral, daño extrapatrimonial e indemnización de consecuencias no patrimoniales en distintas partes del articulado. En los fundamentos dan claramente a entender que son conceptos sinónimos, lo cual nos lleva a pensar si no hubiese sido mejor unificarlos y no generar un margen de duda. En mi opinión personal, daño moral, extrapatrimonial o indemnización de las consecuencias no patrimoniales representan conceptos sinónimos y es exactamente lo mismo. Yo hubiera entendido la utilización de la locución indemnización de las consecuencias no patrimoniales si, por ejemplo, el código se hubiera pronunciado expresamente por reconocer la legitimación activa de la persona jurídica para reclamar daño moral. Pero no lo han hecho. Me tomé el trabajo de hablar con varios de los integrantes de la comisión que colaboró con Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher en la redacción de esa parte del articulado. Ahí han estado Sebastián Picasso, Galdos, varios más.
y me dijeron que había sido una cuestión que les pasó desapercibida, que se usó indemnización de consecuencias no patrimoniales porque parecía más amplio, más abarcativo, y todos coincidieron que no estaba en la cabeza de la comisión legitimar activamente al daño moral a la persona jurídica como legitimada activa por daño moral. Con lo cual me parece que esto debería ser corregido. Yo tuve oportunidad de trabajar en un anteproyecto de reformas en el año 2018 al Código Civil y Comercial con los doctores Rivera y Botana, y entre las reformas que proponíamos en este tema era unificar la terminología y hablar lisa y llanamente de daño moral, que es la terminología que está enraizada en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, que funcionó bien. Me parece que no había necesidad de modificarla o sustituirla por otra. No deja de ser paradojal esto. Durante mucho tiempo, a la figura que nos ocupa, al daño moral, desde sectores adversos a su reconocimiento, que los han habido y siguen estando, eh, se la ninguneó a la figura definiéndola como daño extrapatrimonial. En verdad, se ningunea a una institución cuando se la define por lo que no es, antes que por lo que es. Algo parecido ocurrió con la responsabilidad objetiva, la que se llama responsabilidad sin culpa. En verdad, la responsabilidad objetiva es mucho más que una responsabilidad sin culpa. Tiene parámetros axiológicos de valoración en derredor de los cuales se formula un juicio de imputación, y no parece lógico llamarla por lo que no es antes que por lo que es. Y por eso, allá por los 70, buena parte de la doctrina repudiaba la denominación daño extrapatrimonial diciendo es una forma de ningunear, de reducir la importancia del daño moral como categoría de dañosidad sumamente relevante. Yo creo que en la cuenta indemnizatoria debe aparecer el daño moral. Sin embargo, este resabio quedó. Y si no, fíjense ustedes, la mayoría son abogados y los que no lo son son jueces. Cuando se arman las demandas, ¿qué rubros son los primeros que ponen a la hora de reclamar indemnización? Suele empezarse por el daño patrimonial. Y en verdad habría que empezar por el daño moral, que es el más importante de todos. Bueno, resulta que ahora, en aras de querer darle una supuesta mayor envergadura a la figura, se vuelve a la terminología que antes se censuraba. Yo sigo siendo un defensor a ultranza de la terminología daño moral o daño a la integridad espiritual, como hablaba Matilde Zavala de González, expresiones que tienen un sentido positivo, claramente revelador de que se trata de un daño a la integridad de la persona humana, a sus valores espirituales, a su esencia como ser trascendente, y a mí me sigue pareciendo relevante que esto se lo diga en términos positivos. Vayamos a la legitimación activa. ¿Quiénes pueden reclamar la indemnización del daño moral? Recordemos dos conceptos, damnificado directo y damnificado indirecto. Damnificado directo es quien sufre un daño a raíz de un hecho ilícito, de un incumplimiento contractual que a él lo tiene como víctima. La víctima del hecho ilícito es quien resulta dañada. Ejemplo, la persona que es agredida a golpe de puños por otro y resulta lesionada. Es víctima y damnificado. Quien resulta injuriado por dichos agraviantes de otro. Damnificado indirecto es quien sufre un daño propio a raíz de un hecho ilícito o de un incumplimiento obligacional o contractual que ha tenido por víctima un tercero al que está ligado por intereses económicos o espirituales. El daño viene de rebote, de reflejo. La víctima del ilícito es uno y quien sufre el perjuicio es otro. En el homicidio, por ejemplo, no hay damnificado directo, el damnificado directo está muerto. La víctima está muerta, solo hay damnificados indirectos, que reclaman la reparación del daño iure propio, reclaman la reparación del daño propio que ellos han experimentado a raíz de la muerte del padre, del hijo, del cónyuge, del conviviente, y no el daño del muerto por su propia muerte.
El sistema del Código Civil y Comercial en materia de legitimados activos está fuertemente emparentado con el que teníamos en el régimen anterior, en el artículo 1078, al que flexibiliza en algo, a mi modo de ver, no todo lo que sería necesario. Con relación al damnificado directo, se admite la legitimación activa amplia del damnificado directo, cualquiera sea la fuente generadora del daño, sea un hecho ilícito en sentido estricto, sea un incumplimiento obligacional o contractual, sería el acreedor en este caso, el damnificado directo está legitimado activamente para reclamar el daño moral siempre que se haya producido, claro está. Con relación a los damnificados indirectos, el Código Civil y Comercial argentino sigue, aunque de manera más flexible, la orientación que tenía el artículo 1078 del Código Civil derogado, luego de la reforma del 68, y restringe el elenco de legitimados activos indirectos. A mi modo de ver, no es la mejor técnica. Yo hubiera estado por un sistema amplio como el que tienen los franceses, en donde la legitimación activa se define en función de la relación causal, pero acá se ha temido la catarata de damnificados y se ha determinado que como regla no hay legitimación activa de los damnificados indirectos y sí la hay excepcionalmente. ¿Cuándo se da esta legitimación activa de los damnificados indirectos? Cuando del hecho resulta la muerte de la víctima o ésta sufre gran discapacidad, la ley le da legitimación activa a título personal, esto es jure propio, según las circunstancias, a los ascendientes, a los descendientes, al cónyuge y a quienes convivían con la víctima, recibiendo un trato familiar ostensible. Se sigue una tesis restringida, un poquito menos restringida que la que tenía el 1078, que hablaba de herederos forzosos, cuya constitucionalidad fue cuestionada severamente y a punto de que no pocos fallos en el sistema argentino declararon la inconstitucionalidad del viejo 1078 por las restricciones indemnizatorias que determinaba. Remarcamos que siempre la legitimación en estos casos es jure propio. El damnificado indirecto reclama el daño propio que él sufre a raíz de la muerte o de la gran discapacidad de quien ha resultado víctima del hecho dañoso. El supuesto de muerte es el que menos dificultades genera, ya estaba en el régimen anterior. Remarco que es necesario, para que se dé la legitimación activa del damnificado indirecto, que la muerte se produzca a raíz del hecho generado. Si no se produce a raíz del hecho generador, lo atropelló un auto a mi padre o a mi madre, le quebró las dos piernas, fue al hospital, se estaba recuperando, se agarró coronavirus o un virus intrahospitalario y muere de otra causa, no se configura el supuesto previsto por el legislador. O cuando la víctima sufra gran discapacidad. Y este quizás sea uno de los puntos más criticables del nuevo texto por el carácter abierto, poco preciso y en alguna medida ambiguo que significa esta locución gran discapacidad. ¿Qué es ser un gran discapacitado? Tendremos que darle el sentido que en la seguridad social se le suele dar a la noción de gran discapacitado, que ustedes lo conocen mejor que yo. Hay consenso en que un gran discapacitado es aquella persona que sufre una discapacidad importante, relevante, que lo coloca en situación de tener que requerir del auxilio, de la cooperación de terceros para los actos más básicos de nuestra vida cotidiana, ir al baño, asearnos. Pero si esto es así, el concepto parecería ser sumamente restrictivo. Una persona que queda ciega tiene una gran discapacidad, pero es un gran discapacitado. Aquel al que le han contagiado una mala transfusión sanguínea, el virus de HIV,
no es un gran discapacitado y sin embargo tiene una gran discapacidad en aspectos que son fundamentales a la esencia de la vida humana. Nosotros en el anteproyecto de 2018 proponíamos ir hacia un concepto más cualitativo que cuantitativo y hablábamos de reemplazar la palabra gran discapacidad por grave discapacidad, poniendo énfasis en aspectos cualitativos que el juez tendrá que valorarlos. Y desde ese punto de vista no hay duda que existen graves discapacidades sin que una persona deba estar en situación de requerir ayuda y colaboración permanente para sus necesidades más básicas las 24 horas del día. Me parece que este es un concepto que la jurisprudencia va a tener que domarlo y algunos decisorios ya están leyendo donde dicen gran discapacidad, hablan de un sinónimo de grave discapacidad buscándole un sentido más bien cualitativo que me parece bien. ¿A quiénes legitima como damnificados indirectos? También acá hay un elenco restrictivo. Entran los ascendientes, cualquiera sea la línea, abuelo, bisabuelo, los descendientes, hijo, nieto, bisnieto, el cónyuge, los convivientes que recibían un trato familiar ostensible, lo cual lleva a todo un debate en torno al concepto de convivencia, que si uno lo mira relacionándolo con las normas del derecho de familia, supone la idea de vivir juntos. Pero es un concepto que comprende a las uniones convivenciales, pero sin duda alguna las excede. En lo personal, a mí me llama la atención, y es una crítica que le hago a la norma, que se legitime para demandar daño moral al abuelo o al nieto y no se legitime al hermano por el hecho de no ser conviviente. Me parece que nuestras estructuras familiares deberían contemplar una mayor flexibilidad en este tema. El vínculo de los hermanos suele ser muy fuerte y el hecho de que haya cesado la convivencia, a lo mejor la tuvieron durante mucho tiempo, durante años, 20 años, y luego el hermano se casó y se fue a vivir con su mujer, y por eso negar la legitimación por daño moral me parece mucho. Creo que es un tema en el cual habría que hacer un profundo replanteo. Nosotros proponíamos en el proyecto del 98 incluir a los hermanos sin distinciones de ninguna índole en este tema. Con relación a la persona jurídica, las opiniones están divididas. Hubiera sido bueno que el legislador se pronunciara. La tendencia mayoritaria, avalada por una invariable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el caso Casdor, allá por los 76, 77 hasta hoy, se muestra contraria a la admisión o al reconocimiento de la legitimación activa por daño moral de las personas jurídicas. Hay quienes la aceptan para personas jurídicas que no persigan fines de lucro, asociaciones, fundaciones, y hay quienes sostienen una tesis absolutamente amplia, va de la mano de la cuestión conceptual. El último punto que me quiero detener es el de la valoración y cuantificación de la indemnización por daño moral. El cuánto por daño moral. Este es un tema sumamente sensible, que desvela a abogados, a jueces, porque a la hora de cuantificar las indemnizaciones tropezamos con problemas muy serios. ¿Cómo cuantificar? ¿Cuánto por daño moral? Los riesgos de una mala cuantificación para el abogado son grandes. Corro el riesgo de que prospere la demanda por un monto menor y me impongan las costas por lo que no proceda. ¿De qué manera cuantificar? Vamos a sacar dos fotos. Una foto anterior al nuevo código y una foto posterior al nuevo código. Si nos situamos en tiempos del Código de Vélez, el problema se volvía prácticamente insoluble. Supongamos que en esa época venía un señor a nuestro estudio jurídico y nos decía: doctor, me han dicho que usted algo conoce del tema, yo quiero saber cuánto puedo demandar por daño moral, mire lo que me ha pasado. Me muestra, le falta una pierna. Era el señor ese que lo había atropellado el ómnibus
y le habían amputado la pierna. No me cuente que puedo demandar qué es el daño moral a la naturaleza, porque tengo una sobrina que es abogada. Entonces yo quiero que usted me diga cuánto por daño moral. Y la respuesta que en aquel momento uno le podría haber dado es esta. Mire, mi amigo, todo depende del azar. ¿Del doctor azar? No, 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 del azar. La suerte, la timba, el escolazo. ¿Cómo es eso? Mire, este es un tema en el cual hay muchas discusiones doctrinarias, jurisprudenciales. En Córdoba tenemos 4 o 5 cámaras donde va a terminar esto en segunda instancia. Estos juicios terminan en cámara, por lo menos es allí donde se sella gran parte del pleito, y da la maldita casualidad que cada cámara tiene un criterio distinto en torno a la valoración y cuantificación del daño moral. Por lo tanto, va a depender del azar porque cuando lleguemos a segunda instancia hay un sorteo electrónico y según la cámara que vayamos, según será el criterio que se tenga. A ver, explíqueme, doctor. Bueno, mire, si vamos a la hipotética sala A, esta cámara valora y cuantifica la indemnización del daño moral en términos de porcentualidad con el daño patrimonial. Fijan un porcentaje, generalmente 20%, 30%, 40% si el daño es grave. O sea que si el daño patrimonial es alto, el daño moral tendrá posibilidades de ser un poco más alto y si es bajo, olvídese, monedas. ¿Y esto es razonable? No, la Corte se ha cansado de descalificarlo diciendo de que no hay ninguna relación entre daño patrimonial y moral, que pudo haber un enorme daño patrimonial y no haber daño moral, o un enorme daño moral y no haber daño patrimonial, o haberlos en distintas medidas, ninguna vinculación necesaria tiene que haber entre ellos. Y si vamos a la sala 2, a la sala B, mi amigo, es el único tribunal en Argentina que todavía sigue la tesis de Llambias de la pena o sanción ejemplar, según la cual la indemnización del daño moral no tiene sentido resarcitorio, sino punitivo, sancionador. Más que resarcir a la víctima, quieren castigar al dañador, y allí va a depender lo que nos den, la cuantía, del elemento subjetivo que podamos probar. Si podemos probar que hay dolo, nos van a dar algo más. No se ilusione porque no tienen mucha simpatía por la figura. Si hay culpa grave, un poco menos. Si la culpa es leve, menos. Y si la responsabilidad objetiva, nada. Esa es la tesis de Jean-Pierre. Y la sala 3 es la más complicada de todas, porque suele usar un cliché. Estimo prudente fijar el monto indemnizatorio en tanto sin dar mayores fundamentaciones, lo cual no satisface la exigencia de motivación, pero yo sé, porque lo conozco a los camaristas, en algún asado post partido de fútbol, con unos vinos encima, he escuchado algunos comentarios que hacían, esto es real lo que estoy diciendo, de muchos años atrás, y tienen pautas ocultas, impectore, diría el filósofo riojano. ¿Cómo es esto? Sí, yo recuerdo hace muchos años, 30 y pico de años, un camarista cordobés muy prestigioso me decía una noche de un asado, éramos muchos, con algunos vinos encima, mira Danielito, yo era Danielito en esa época, yo por la muerte de un hijo o una grave discapacidad del hijo, mando a pagar más o menos el valor de un departamento, de un dormitorio bien ubicado en Nueva Córdoba, que es uno de los mejores barrios de Córdoba. Por la muerte del cónyuge, el valor de un departamento, de un ambiente. Tengo esas tarifaciones por una lesión grave propia, un buen auto, el valor equivalente a esto. ¿Hay alguna relación con esto? Ninguna, pero eran los valores que tenían. Hago un mea culpa, hoy estaría dispuesto a aceptar cualquiera de esos valores porque un departamento en Nueva Córdoba, de los que decían antes, vale 80, 90 mil dólares billete, y las indemnizaciones que se mandan a pagar son mucho más bajas que esas. Pero no era una forma tampoco de razonar. Y la sala 4 sigue el criterio resarcitorio, no van a dar demasiadas fundamentaciones ni explicaciones a la hora de cuantificar.
pero tenga la seguridad que los valores van a ser más generosos. Van a ser más generosos porque miran la figura con favor, tienen un espíritu más generoso y humanista, procuran cifras razonables o sensatas, pero sin predictibilidades de ninguna. El hombre seguramente a esta altura estará espantado y pensará que cayó en manos de un grupo de perversos que no pueden darle respuesta tan básica y simple a algo como cuánto por daño moral porque me amputaron una pierna y me arruinaron la vida. El problema es grave. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en varios fallos anteriores al nuevo código, siguió una idea de Jorge Peirano, el procesalista rosarino, que a mí me parece muy atractiva, aunque pueda ser cuestionable en su fundamentación, según la cual los tribunales, a la hora de cuantificar indemnizaciones, debían prestar atención a las cuantías que se habían mandado a pagar por otros tribunales de la circunscripción, por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y por la Corte Nacional, en casos similares. Y hacer una suerte o de promedio o de consideración a partir de la cual podrán dar más o menos. Es lo que Peirano llamaba la tarifación judicial indicativa, una guía orientativa que permitiera a abogados y jueces, valiéndose de los aportes de la informática y de la difusión de los fallos, llegar a algún tipo de común denominador de estándares razonables. El Código Civil y Comercial intenta avanzar en este tema y agrega un párrafo muy interesante que dice lo siguiente: el monto de la indemnización debe, lo subrayo, debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden otorgar las sumas reconocidas. Varias reflexiones sobre esto. En primer lugar, la ley establece un parámetro de cuantificación de la indemnización, el de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. No es una sugerencia al juez, es imperativo. Es obligatorio para el juez que al menos, en mi opinión, como un primer paso de razonamiento, intente determinar cuáles son esos placeres compensatorios. Fíjense en esto, el codificador ha seguido la teoría de los placeres compensatorios que tiene su origen en el derecho alemán. Es la teoría de la solatio, muy arraigada en el derecho alemán y que apunta fundamentalmente a que los montos indemnizatorios por daño moral procuren brindarle en la medida de lo posible, cuando ello sea factible al damnificado, una suerte de placer satisfactorio, de sensación agradable, que sea una contraposición al quebrantamiento que se ha producido, una suerte de compensación del disvalor subjetivo experimentado, y así, por ejemplo, ante una grave lesión podría intentarse pensar en que una compensación que sea el equivalente a un viaje o a un estudio de posgrado que pueda la víctima realizar, podría ser un factor compensador en la medida de lo posible. La teoría de los placeres compensatorios o de la solatio, de origen alemán, en Europa es complementada, también en Alemania, por otra teoría de origen austríaco, que es la teoría de la superación, que agrega un componente más a la estimación que el juez debe realizar. Usted debe ponderar, además, a la hora de otorgar la indemnización, no solo las satisfacciones compensatorias o sustitutivas que puede otorgar la suma que se entrega, sino también lo que sea necesario para permitirle al damnificado superar la situación de dañosidad en la que está, tema que tiene especial relevancia en los casos en los cuales han habido quebrantamientos espirituales muy serios por muerte o lesiones discapacitantes de seres queridos o de lesiones discapacitantes propias. En otros países de Europa se complementa todo esto con la teoría del desagravio del damnificado, en donde dicen
habrá que complementarlo todo en ciertos ilícitos, particularmente aquellos que han atentado contra el honor, la intimidad, la imagen, la identidad personal, con un plus sancionador que agregue al monto indemnizatorio un factor de desagravio, de reprobación de la conducta del dañado. Nuestro código se queda con satisfacciones sustitutivas y compensatorias, lo cual aparentemente pretendió darle un mayor grado de objetivación a la cuestión, pero creo yo que sigue todo campeando en el más profundo subjetivismo, porque se pasa del subjetivismo enfocado desde la perspectiva del damnificado al subjetivismo enfocado desde la perspectiva del juzgado. Satisfacciones sustitutivas y compensatorias. ¿Para quién? ¿Para un damnificado abstracto o para el actor en el caso concreto? Juristas que han trabajado en la comisión redactora del Código Civil y Comercial, Sebastián Picasso entre ellos, prestigioso camarista de Capital Federal, sostienen que hay que tomar un damnificado abstracto y no al damnificado en el caso concreto. Pero a mí me parece que si esto es así, la génesis del acto discrecional cambia del damnificado al juez. Me genera muchas dudas. ¿Qué sucede cuando no hay posibilidad de tales satisfacciones sustitutivas o compensatorias? El damnificado quedó en estado de vida vegetativa. ¿De qué satisfacción sustitutiva o compensatoria le vamos a hablar allí? En tal caso, ¿tomaremos un damnificado abstracto? No nos sirve. Al mismo damnificado tampoco. O recurriremos a la ficción, de que el damnificado que está en estado de vida vegetativa va a ser tratado como si no tuviera en estado de vida vegetativa a los fines de una compensación, vaya uno a saber de qué. No parece una solución razonable desde todo punto de vista. Creo que seguimos con muchos problemas, no obstante lo cual, esta idea de satisfacción sustitutiva o compensatoria puede ser útil en muchos casos. El juez la debe utilizar, pero creo yo que no es la única, ni mucho menos, y tendrá que complementarla con otras para buscar algunos parámetros de razonabilidad. Bueno, con esto voy concluyendo. Quería hacer un par de referencias al daño moral en el derecho del trabajo, donde me parece que las aplicaciones que ha tenido nuestra figura son importantes y deberían serlo aún más. El principio de reparación integral o plena rige también en el derecho del trabajo. El hecho de que en esa importante disciplina haya un gran número de supuestos de indemnizaciones tarifadas de distinta índole, en modo alguno justifica el apartamiento. Por lo tanto, todo supuesto no contemplado por la norma que disponga una indemnización tarifada o limitada queda alcanzado por el principio de reparación plena y las normas del Código Civil y Comercial se aplican en el tema que nos ocupa. No hay posibilidad bajo ningún concepto de recurrir a la analogía para mantener tarifaciones allí donde el legislador no las ha establecido. En mi opinión, es plenamente resarcible el daño moral causado al trabajador con motivo o en ocasión de la relación laboral. Dicho de otro modo, esa indemnización no está condicionada, ni mucho menos, a la existencia de una causal de disolución del vínculo, despido directo o indirecto, ni a la extinción de la relación laboral. Puede entonces demandarse la reparación del daño moral, aún subsistiendo el vínculo de trabajo, tal lo que sucede, por ejemplo, en los casos de mobbing, de violencia laboral, de ejercicio abusivo de las facultades disciplinarias, de ejercicio abusivo discriminatorio de controles personales, de los daños al trabajador por el hecho en ocasión del incumplimiento de sus obligaciones. De igual modo, es posible que el trabajador deba responder ante el empleador por los daños que le causen en el ámbito laboral en caso de lesiones, muerte, injurias, calumnias, etcétera, etcétera. Con relación al daño moral que se produzca en el ámbito del despido,
del despido incausado, me parece que como regla la indemnización cubre tanto la reparación, la indemnización tarifada cubre todas las consecuencias indemnizatorias y como regla comprenden también al daño moral. Sin embargo, si hay hechos de particular gravedad que en el marco de la extinción del contrato de trabajo, aún de manera incausada o con mayor razón cuando se invocan causales que no se logran luego acreditar, pueden generar un daño agravado al trabajador no comprendido por la tarifa, la reparación del daño moral debería proceder. Tal lo que sucede, por ejemplo, cuando la conducta del trabajador es calificada de inmoral y de deshonesta en los hechos invocados al tiempo del despido, cuando el trabajador es objeto de ataques a su autoestima por parte del personal jerárquico de la empresa, con alusiones de migrantes por su género, por sus ideas políticas, generando aislamiento, por ejemplo, respecto de otros trabajadores, cuando el trabajador es víctima de un acto de violencia que incluye vejaciones, filmaciones por parte de sus compañeros de trabajo, de personal jerárquico, cuando el despido sin expresión de causa en verdad encubre situaciones abusivas e intolerantes, tales como discriminación arbitraria por orientación sexual o condición de extranjero o por su condición de salud, o por haber quedado embarazada, o por sus opiniones gremiales o políticas. En todos estos casos, no hay duda que la reparación de ese agravio moral no está cubierta por la tarifa indemnizatoria y debe proceder como un plus. Queridos amigos, con esto concluyo esta presentación panorámica y muy rápida del daño moral en el Código Civil y en sus proyecciones al derecho del trabajo. Es mucho lo que queda por recorrer. De todas maneras, creo que hay un dato alentador. Con todos los defectos técnicos que tiene la solución normativa contenida en el Código Civil y Comercial, tenemos un régimen en materia de daño moral realmente bueno, muy superior a casi todo lo que se ve en el derecho comparado, a punto que me atrevería a decir que pocos países como Argentina tienen hoy un basamento normativo tan rico para que doctrina y jurisprudencia puedan aplicar la figura, logrando el objetivo de todo legislador, que haya justicia y equidad en un marco de razonable seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es increíble la concentración del profesor Pizarro, porque a pesar de que sufrimos el ataque de un hacker o dos, no sé cuántos eran, yo eché como 4 personas de la sala, seguías con la concentración ahí a full, te agradezco mucho. Quiero aclarar que aparecieron 2 nombres ahí que eran los que aparecían como compartiendo imágenes pornográficas, pero no eran ellos, sino eran los hackers. Porque aparecía, por ejemplo, mi amigo Sebastián, que está apoyando su cara ahí en la pera, pero no era él. Y aparecía otro de los asistentes, Ignacio, y tampoco era él. Eran los hackers que, no sé cómo lo hacen, pero vienen a molestar. Raúl, deben ser hinchas de Huracán que están ensañados con vos que sos de San Lorenzo, seguramente. No, para mí que eran de Belgrano, porque vos sabés No, que... no, esos no existen, no hay más. Porque nosotros hemos tenido como 100 reuniones y solo tuvimos hackers en 2, en esta y en otra más. Después no tuvimos más. Así que para mí que viene por el lado de Córdoba, en fin, bueno. Esta semana para nosotros los de Talleres pueden ser de Godoy Cruz, a lo mejor, que tenemos el miércoles un partido clave, así que... Bueno, a ver, preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas? Permiso. Sí, adelante. Quiero saludarlo al doctor Daniel Pizarro, que lo conozco hace muchísimos años. No sé si él se acordará de mí. Yo le he llevado unos asuntos en Tucumán, cuando ejercía la profesión de abogado, y después ingresé a la justicia. Bueno, nos seguimos viendo en algunas jornadas así de derecho. Lo felicito por su claridad
y le Gracias, mando un doctor. gran saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Graciela Dalla Fontana. Ay, eso le iba a pedir que se Gracias, identifique. Graciela. Perdón que no me presenté primero. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, Graciela, adelante. No, nada más. No, Lo no, único Graciela, que... Graciela Gutierrez. Ah, perdón. Sí, Graciela. A ver. Me parece que está muteada, Graciela. Sí, No sí, se le escucha. tiene que reactivar el audio. Bueno, ya que tengo la oportunidad y que quería preguntarle, porque no escuché la última parte cuando el doctor dice si el empleador puede pedir daño moral. Yo entiendo que sí. Sí, por supuesto. Claro. No hay motivo para que la relación de trabajo sea un bill de indemnidad para supuestos. Solamente para una parte, exacto. Yo creo que simplemente en la indemnización tarifada en materia de despido, inclusive de los despidos agravados, el daño moral como regla entra, pero muchas veces hay pluses Exacto. en las inconductas extintivas que sin duda dan lugar a una reparación del daño moral adicional que no está comprendida en la Que no está indemnización comprendida y que, tarifada. bueno, que deberá ser probado la existencia, pero, Por supuesto. claro, Y en la así mayoría es, de los doctor. casos surge in re ipsa. Esto es algo que se ve muchas veces, sobre todo a la hora de despidos discriminatorios o con causales de discriminación que son encubiertos bajo el ropaje de un despido incausado. Así es. Gracias, doctor. Adelante, Graciela Gutierrez. Sí, gracias, doctor. Bueno, también estoy en el Poder Judicial y hace muchos años que tengo que a veces merituar la reparación del daño moral y hay casos que a veces creo que tiene que fijarse la teoría de la compensación. Hay casos que son realmente graves y que a veces se han fijado iguales o mayores que el daño patrimonial. Tuve un caso de un chico de 27 años que se amputó en un accidente de tránsito la pierna y afectó sus genitales. Y eso evidentemente afectó su programa o su vida, ¿no? En relación a su formación de una familia. Bueno, creo que no había forma de ponderar el daño moral y no tenía ninguna relación con el daño patrimonial, sinceramente. Agradezco, doctor, porque usted me ha acompañado toda la carrera y fundamentalmente en el posgrado de daños. Muchas Gracias gracias. por su Graciela, claridad. no debería sorprender que en muchos casos el daño moral pueda y deba ser muchísimo más amplio que el daño patrimonial. El problema es un problema de subestimación y de prejuicios. A mí me parece que hay ciertos tipos de situaciones de dañosidad que generan perjuicios a la integridad espiritual muy superiores al daño patrimonial. En verdad, ni siquiera uno tendría que estar pensando en una relación de comparación. Generan perjuicios muy relevantes y lamentablemente todavía sigue subyaciendo en la cabeza de no pocos operadores jurídicos, a veces de manera inconsciente, de que el daño moral es un complemento que se manda a pagar. Y a mí me parece que ello no debiera ser así, pero quizás todos estemos imbuidos de eso. Vuelvo a insistirles, cuando ustedes hacen las demandas o cuando como jueces leen las demandas, ¿cuáles son los rubros que aparecen primero? El daño patrimonial. El daño patrimonial. Es más, fíjense que en el Código Civil y Comercial, cuando se regula en el artículo 1007, a ver, acá lo tengo, 1739, la palabra daño moral no aparece. Se la olvidaron. Nosotros en el proyecto del 2018 la pusimos en primer lugar. Muestra, insisto, que consciente o inconscientemente hay una suerte todavía de subestimación de la figura y a mí, en lo personal, me parece que no debiera ser así.
y que hay que empezar a llamarlo al daño moral por lo que es y mandar a pagar indemnizaciones acordes con su importancia, acorde con lo que uno declama. No tiene sentido declamar que nuestro código es el código de los derechos humanos, que la Constitución ha elevado vía artículo 75, inciso 22, los pactos internacionales de derechos humanos a una categoría emplazada en el cielo de los conceptos jurídicos, y a la hora de mandar a pagar indemnizaciones por daño moral nos tiembla el pulso pensando que le estamos dando un enriquecimiento sin causa al damnificado. Y esto subyace todavía ahora. Y es muy regresivo. Y en el derecho al trabajo tenemos la magia de la tarifa, que los laboralistas suponemos que todo lo soluciona una tarifa, porque estamos educados en la tarifa del despido incausado, en la tarifa de la incapacidad por accidente o enfermedad del trabajo, y entonces le pusimos una tarifa arbitraria al daño moral del 20%, que es un invento tan grande como, Seguro. no sé, ¿no? Seguro. Ahora, hay un dato, Raúl, no menor. Yo no sé si ustedes han leído el último fallo de la Corte en la causa Grippo, que debe tener un mes y pico, en donde la Corte ha hecho un razonamiento que a los civilistas nos descoloca un poco, pero no me deja de parecer interesante, y es que el monto indemnizatorio que se tiene que mandar a pagar en materia resarcitoria nunca podría ser inferior al que correspondería aplicando la legislación laboral. Bien. Hay una relación. ¿Por qué? Y porque dicen un ciudadano común no puede estar en peor situación de la que estaría un trabajador. Hay una interacción recíproca. En alguna época, particularmente cuando comienza el desguace de la ley de riesgos del trabajo, uno de los argumentos que se utilizan, Gabriela Vázquez tiene una tesis doctoral fantástica sobre el tema, es el regreso al derecho civil para proteger al trabajador, en el sentido de que las normas que se habían dictado terminaban dándole al trabajador, vía aplicación de la ley de riesgo del trabajo, montos indemnizatorios menores a la que le hubiera correspondido si en vez de ser trabajador hubiera sido un ciudadano común. Regreso al derecho civil para proteger al trabajador. Y hoy en día empieza a darse también en ese ida y vuelta, ahora con el fallo de la Corte en Grippo, fue en el derecho civil la indemnización, sobre todo en aquellos casos en los cuales no hay ingresos delineados, muy pensable un país que tiene el 50% de su economía informal, no podría darse menos de aquello que surgiría de la legislación laboral. O sea, es una vuelta al derecho laboral para fijar estándares mínimos para la protección civil. Es un fenómeno muy interesante de interacción. Caso Grippo, vale la pena leerlo. Sobre incapacidad física, psicofísica, Sí, sí. es interesante porque la norma especial genera montos indemnizatorios muy superiores a los que condena la justicia en lo civil, al menos en el ámbito de la justicia nacional en lo civil, Sí, ¿no? a veces sí, lo cual me parece que puede dar algunos plafones mínimos de razonabilidad, sobre todo, insisto, en aquellos casos en los cuales ustedes no tienen un ingreso delineado o delineable, gente que tiene su economía informal en negro o que están desempleados, y a los cuales computarles como base económica los fines indemnizatorios en caso de incapacidad o de muerte un salario mínimo vital y móvil es mandarle a pagar una indemnización miserable. Me parece que son técnicas que se están dando y que muestran una suerte de interacción recíproca entre el derecho laboral y el derecho civil que me parece que genera panoramas muy atractivos para el operador jurídico y para el juez a la hora de darle algunas herramientas para mandar a pagar montos sensatos. Bueno, siempre recomiendo en esto, Daniel, que eh, el abogado conduzca al juez al camino deseado, ¿no? ¿Y cómo lo conduce? Con una buena entrevista a la persona afectada. Una buena entrevista le va a dar pautas a un juez
sobre qué es cuál ha sido la afección, ¿no? Si este señor tenía una vida social activa, no la tenía, si, en fin, qué sé yo, tantas cosas que Por pueden supuesto. aparecer en un caso de daños, ¿no? Raúl, yo hablo con camaristas amigos y muchas veces los escucho quejarse amargamente de lo mal que los abogados han llevado el caso. Los abogados no se acostumbran a probar ciertas cosas que deben probarse. El daño moral por la muerte de un hijo por una lesión, y lo dan por sobreentendido in re ipsa. Y aunque esto sea así, muchas veces es necesario persuadirlo al juez de que el daño que tiene en sus manos es mucho más grave que el que habitualmente se da. Hay padres que han enloquecido ante la muerte o la grave discapacidad de un hijo. Y usted eso lo puede y lo debe probar. Los abogados a veces nos quejamos de los jueces y les tiramos la pelota a ellos sin haber acometido las pruebas que son necesarias, como la entrevista que decía Raúl, como una buena pericial psicológica, con elementos que acrediten al juez que el caso que tiene particularidades, que es lo que le va a dar la posibilidad de decir, bueno, en base a esto puedo cuantificar más allá de lo que suele ser normal o ordinario en estos temas. Esa es una tarea que los abogados tenemos que hacerla, no dejarle todo librado al juzgado. Bueno, acá un usuario que se identifica como Pogonza, que espero que no sea Pogonza el del facho de la corte, ¿no es cierto? Pogonza. Este, pregunta si en caso de mala praxis de un joven de 19 años también se puede pedir daño moral más todos los daños físicos, patrimonial, resarcimiento, Por etc. supuesto. Yo ¿Por qué supongo que no? sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me quedó en el tintero, porque justo estaba tratando de combatir con los hackers, el reclamo de la persona jurídica en concepto de daño moral. En qué hipótesis suponés que puede llegar a ser? Porque recién la colega te preguntaba sobre si el empleador podría pedir daño moral. Y tú has dicho, sí Persona podría. física, persona física. Ah, ahí está. Yo no creo, pero es opinable, lo reconozco, por un tema conceptual, que la persona jurídica sea legitimada activa por daño moral, cualquiera sea la persona jurídica, con fines de lucro, sin fines de lucro, pero hay posiciones muy prestigiosas que sostienen lo contrario. En doctrina, la posición más sólida de Eduardo Zanoni, fallecido hace tan poco tiempo, con una solidez absoluta. En mi provincia, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tiene jurisprudencia en ese sentido, contrariando la de la Corte. La Corte, desde Kasdorf en adelante, ha sido reacia a admitirlo por defecto de subjetividad. Nos lleva a la cuestión conceptual, obviamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna pregunta? Guillermo, Sebastián. Yo les tiro la lengua a Ronaldo, querido juez de Orán, Salta. Yo les tiro la lengua a los conocidos, Adriana. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, a los laboralistas nos resulta a veces difícil sumergirnos en el derecho común, siendo que en realidad deberíamos acudir en auxilio al derecho común, porque el derecho especial queda muy chico. Yo utilizando un término que usaba mi mamá, que era modista, yo digo, nos queda chico de sisa, ¿no? El derecho especial. Y el derecho general nos ofrece tantas soluciones como bien has relatado, ¿no es cierto? Así que te agradecemos, te vamos a convocar nuevamente Va a ser un placer. para alguna otra charla sin interrupciones de hackers, pero ha sido muy clarificador tu participación. El Muchísimas gracias. agradecido soy yo, Raúl. Gracias a todos por haberme escuchado. Creo que quizás la síntesis de esta conversación de hoy sea las interacciones recíprocas de derecho privado, civil y comercial y de derecho del trabajo. En el economicismo de la década de los 90, la desprotección del trabajador en ámbitos como fue la ley de riesgos del trabajo obligó
a volver a mirar al derecho civil para encontrar la protección que el derecho laboral curiosamente no daba. Y hoy en día el derecho civil, a la hora de cuantificar ciertas indemnizaciones, tiene que mirar los pisos del derecho laboral, por lo menos esos como una pauta indicativa, para no dar menos que esos. Son interacciones recíprocas que me parece que están destinadas a desarrollarse muy fuertemente en los años que van a venir. ¿Te puedo hacer una pregunta, la del estribo? Que Sí, se me por acaba, supuesto. se me acaba de ocurrir a raíz de esto que has comentado. Muchas veces se confunde, al menos en nuestra disciplina, el daño patrimonial y extrapatrimonial respecto del daño contractual y extracontractual. Es decir, en nuestra disciplina se utiliza mucho el latiguillo de que correspondería acudir a la norma común para evaluar un daño adicional, comúnmente llamado daño moral, en aquellos casos en el que el daño sería reparable aún en ausencia de un contrato de trabajo. ¿Me Eh, explico? sí, yo Y creo que para eso sí. acudir a la extracontractualidad del origen. La distinción entre daño moral contractual y extracontractual en el régimen del Código Civil está totalmente superada. El régimen legal es el mismo, es absolutamente el mismo. A lo sumo, en tratándose de contratos paritarios, que no es el caso del contrato de trabajo, estará todo el tema de la interpretación del 1727 del Código Civil, eh, pero en definitiva, en todos los casos se resarce el daño que sea consecuencia inmediata, previsible. El daño moral es resarcible de la misma manera en un ámbito o en el otro. A ver, volvamos al señor que le cortaban la pierna. Lo atropelló un colectivo, le amputaron la pierna, tiene derecho a reparación plena. Si en vez de ser atropellado por el colectivo, iba como pasajero dentro del colectivo, el colectivo choca y sufre el mismo daño, no hay motivo para que no se lo resarza de la misma manera. Me parece que la distinción contractual, extracontractual, que alguna vez generó mucha polémica cuando se hacía la opción en la vieja ley de accidente de trabajo, si ibas a todo el código civil o al solo lo extracontractual o contractual, hoy está superado, ya no admite ese tipo de disquisiciones, para mí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ahora sí te Gracias a libero. ustedes, y bueno, hasta que nos podamos volver a encontrar pronto. Te debemos una invitación a comer allá en Córdoba o aquí en Buenos Aires cuando vengas, pero en cualquier lugar siempre va a ser propicio para brindar Va a y ser un gusto comentar. y ojalá que lo podamos hacer presencialmente porque es mucho más lindo, mucho más divertido. Seguramente. Hasta Bueno, siempre, gracias. hasta luego. A todos muchas gracias. Nos vemos en la próxima actividad que va a ser con el profesor Ugarte de Chile, que nos va a hablar sobre esto de la intimidad, del derecho a la intimidad y el derecho del trabajo en función de toda esta problemática que se presenta a raíz del teletrabajo, ¿no? Así que bueno, va a estar muy interesante porque él nos va a dar una perspectiva que es distinta a la que nosotros analizamos aquí en Argentina. Así que bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós.